Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Es un placer volver a estar con vosotros en esta mañana, en este culto, en esta reunión. Después de haber estado cantando y adorando al Señor, ahora es el momento de abrir la palabra de Dios para escuchar lo que Él tiene para nosotros. Sabéis que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y estamos ahí ahora estudiando esos mensajes que el Señor le da a cada una de las iglesias. El domingo pasado Walter nos hablaba de ese mensaje a la iglesia de Éfeso y ahora no vamos a seguir con la siguiente iglesia en el orden que está escrito, sino por orden temático, como ya Walter nos había dicho. Vamos a ver hoy la iglesia de Pérgamo. Ahora, tal vez habéis visto en la portada de este mensaje, de este culto, la frase «la espada que vivifica». Le he llamado así a este mensaje justamente para hacer un contraste. Cuando pensamos en una espada, pensamos generalmente en un arma blanca que sirve para matar. Sin embargo, hoy vamos a ver una espada que trae vida, una espada que vivifica. Para eso vamos a ir a la lectura que nos toca hoy entonces la iglesia del mensaje a Pérgamo y vamos a leer ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 a 17, y dice así: «Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe». Fantástico este mensaje del Señor a la iglesia de Pérgamo. Vamos a dar un pequeñito bosquejo para que sepáis por dónde voy a ir en la predicación de esta mañana. En primer lugar, vamos a ver la ubicación de la iglesia. Vamos a seguir después viendo cómo se presenta el Señor. Después vamos a ver las virtudes de la iglesia y también los defectos de la iglesia. El Señor les va a dar la solución a sus problemas, a su pecado, y luego veremos también una recompensa. Es un bosquejo que se adapta prácticamente a cualquiera de las 7 iglesias. Y siempre el Señor se presenta de una forma diferente según lo que esa iglesia necesita. Así que vamos a desarrollar el mensaje y vamos a comenzar con ese primer punto que os nombraba en el bosquejo, la ubicación de la iglesia. Pérgamo fue una iglesia, la iglesia estaba ahí en esa ciudad, y esa ciudad estaba en lo que se conoce hoy en día como Turquía. De hecho, hoy en día la palabra para esa ciudad es Bergama, así se llama la ciudad de Pérgamo actualmente. Y Pérgamo fue una ciudad-estado muy famosa por su riqueza. Otra de las cosas que caracterizaban a Pérgamo era que tenía una biblioteca de 200.000 volúmenes. ¡Wow! Me encantaría vivir en aquella época para ir a vivirme allí a esa biblioteca. Es una biblioteca que competía con la biblioteca de Alejandría. Hasta se dice que Antonio le regaló a Cleopatra la biblioteca de Pérgamo. Por eso, poco a poco, con los años, se fue despojando de esos libros y se los fueron mandando todos a Alejandría. Pero era una biblioteca maravillosa. Ahí, en esa ciudad de Pérgamo, también se inventó el pergamino. De ahí viene el nombre pergamino.
Parece ser que el papiro estaba escaseando y entonces el rey de Pérgamo lo que hizo fue presentar un proyecto para ver cómo podían escribir textos y que no fuese en algo tan frágil como el papiro. Así que se inventaron el pergamino. También en la ciudad de Pérgamo se levantó el templo a Esculapio, que sabéis que era ese dios al que se le adoraba, se daba culto también a las serpientes y que tenía que ver con la medicina. De hecho, eso lo podéis ver hoy en cualquier imagen que tiene que ver con la medicina o con la farmacia. Esa serpiente enrollada que sube, pues eso es viene de ahí todo, de Esculapio. Galeno, que fue un médico muy famoso de la antigüedad, también trabajaba allí, en ese templo a Esculapio. Otro de los templos que se levantaron en Pérgamo fue el templo de Zeus, un templo que era algo fuera de lo normal, tanto por sus dimensiones, sus escalinatas, como por toda la idolatría y los sacrificios que se hacían allí para Zeus. Ahora, algo que hizo Pérgamo que no había hecho antes ninguna ciudad fue levantar un templo para Augusto César. Así que allí también se adoraba al emperador. Y como vamos a ver después, posiblemente cuando aquí hemos leído que dice donde moras donde está el trono de Satanás, posiblemente se refiere a este templo en el que se le daba culto al emperador. También había 5 teatros en la ciudad y había también 5 palacios. Es simplemente para dar una pincelada general para que podamos entender que era una ciudad importante. No era un pueblito perdido, Pérgamo, una ciudad muy importante en aquella época. Esta es la ubicación. Vamos a ver ahora cómo se presenta el Señor. Porque ahí acabamos de leer en el versículo 12, escribe al ángel de la iglesia. Ya sabéis que el ángel de la iglesia no era un ángel, sino que ángelos, que es una palabra griega, puede significar ángel o también el mensajero. Entonces, el ángel de la iglesia, como seguramente ya Walter nos lo ha dicho varias veces en los devocionales a diario, tiene que ver con el pastor principal de la iglesia, o con el encargado o el anciano que llevaba y que era responsable en esa iglesia. Y el Señor le dice a Juan que escriba a esa persona. ¿Y cómo se presenta el Señor? Se presenta de esta forma: el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Por qué se presenta así? Porque justamente el problema que tenían en Pérgamo era un problema doctrinal. Era un problema donde permitían ciertas doctrinas que estaban en contra de la palabra de Dios. Y el Señor se presenta así, y de hecho ya en el capítulo 1 Juan ve la visión de Jesús y dice que como una espada de doble filo salía de su boca. Ahora, quiero enseñarte algo tremendo que tengo aquí sobre la mesa, y tal vez los niños y los adolescentes de la iglesia no os lo perdáis porque os va a gustar. Mira lo que es esto. Mira lo que es esto. ¿Sabéis lo que es esto? Esta es la espada, es una réplica, por supuesto, la espada Gladius. Era la espada que se usaba para los soldados romanos cuando peleaban como legionarios. Ahí la podéis ver. Por supuesto, no corta, es una espada de adorno, que la he conseguido y es exactamente igual que la imagen que pusimos en la portada para el culto de hoy. Podéis fijaros después. Ahora, esto es una maravilla. A los hombres que todavía llevamos el niño dentro, yo ya estoy intentando convencer a Paula de que me la deje, porque esto lo compré para la ilustración, pero la voy a devolver. De hecho, tiene aquí algún problema, está doblada la punta, etcétera, y le digo: Pau, esto es maravilloso, déjamela poner aquí en casa porque es la espada del Espíritu. Y Paula me dice: Abraham, no digas tonterías, tenemos que gastar el dinero en otras cosas más importantes. ¿Y dónde metemos esa espada? Así que si me quieres ayudar, después del mensaje,
tú llama a Paula y dile que por favor me deje quedarme con esta espada. Es una maravilla, es una maravilla. Esta espada que usaban los legionarios, doble filo, con punta, es decir, aguda, como dice ahí el versículo, era una espada muy importante, que era lo que podríamos decir hoy el Kalashnikov de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Era una espada que se usó muchísimo en las luchas romanas, sobre todo cuando peleaban contra el enemigo cuerpo a cuerpo. Y de alguna forma el Señor se está presentando de la misma forma, porque la palabra de Dios es aguda, está afilada, tiene punta y tiene doble filo. Esto, ¿sabes lo que me recuerda? Ese versículo que encontramos en Hebreos 4:12, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate lo que es la palabra de Dios. Lo que más necesitaba la iglesia de Pérgamo era la palabra de Dios. Lo que más necesitamos tú y yo hoy es la palabra de Dios. Nadie puede conocer realmente lo que está dentro de mí, lo que hay en mi corazón, pero cuando yo me expongo a la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa esa palabra para hablarme como un espejo, pero también como un bisturí que quiere entrar y cortar y extirpar todo aquello que está mal en mi vida cristiana. Así es la espada de Dios. De hecho, yo sé que en esta mañana Dios te va a hablar. Que Dios va a hablar a tu vida, igual que habla a la mía, preparando este mensaje. Porque cuando abrimos la palabra de Dios, que es un libro único, milagroso y maravilloso, la Biblia nos atraviesa, pero no para hacernos daño, no para matarnos, sino para darnos vida. Por eso, desde el principio de las Escrituras, desde Génesis, ya encontramos a Dios hablándole al pueblo de Israel y diciendo: las palabras que yo te he dado las repetirás a tus hijos cuando te acuestes, cuando te levantes, de día y de noche meditarás en ellas. ¿Por qué? Porque dejar que la palabra de Dios nos llene, exponernos a la palabra de Dios, es algo que trae vida, que trae bendición a nuestras vidas. Ahora, hay una frase que dice un escritor cristiano llamado Gary Williams, y él dice: si la palabra de Dios va a ser viva y eficaz, tiene que ser aplicada a situaciones contemporáneas. La Biblia puede ser un libro antiguo, pero no es un libro anticuado. Como decía el otro día, no sé, en alguno de mis mensajes que había escuchado y leído en un libro, la palabra de Dios es más actual que el diario o el periódico de tu ciudad. Y cuando la tomas, cuando la lees, cuando la meditas, cuando la memorizas, te transforma por dentro. Puede que estés escuchando esto y digas: estoy cansado de la religión. Y yo también te digo. La gente está harta de la religión, de los religiosos, de los sacerdotes hipócritas que predican una cosa y viven otra. Pero la palabra de Dios es perfecta, convierte el alma. La palabra de Dios es lo que necesitas. No necesitas una religión, necesitas la palabra que te transforme. Y la palabra en la Biblia nos habla también de Cristo, que es ese verbo, esa palabra divina que Dios envió encarnada para transformar tu vida. Así que Dios se presenta de esa forma, como el que tiene la espada aguda de dos filos. Y como siempre, con una buena psicología, Dios primero nos dice las virtudes. Y a la iglesia de Pérgamo le dice: yo conozco tus obras. ¿Sabes por qué? Porque las obras del creyente muestran su salvación y su madurez.
Las iglesias evangélicas hemos memorizado tan bien ese versículo que dice la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, que entonces puede que hasta hayamos dejado de hacer obras buenas. Nos hemos ganado el cielo y ya está. No nos lo hemos ganado, estoy diciendo, hemos aceptado el regalo de la salvación, que no es por obras. Pero ¿y las obras después de la salvación? Porque la Biblia dice que Dios preparó de antemano obras para que nosotros anduviésemos en ellas, es decir, para que las hiciésemos. Y de hecho la Biblia dice que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Si tú lees 1 Corintios capítulo 3, te vas a encontrar allí cómo el apóstol Pablo dice que según las obras que nosotros hayamos hecho, cuando pasen por esa mirada de fuego del Señor, según cuál haya sido nuestra actitud, si lo hemos hecho para Dios, van a ser obras que muestren oro, plata y piedras preciosas, y van a pasar la prueba, pero aquellas que hemos hecho para nuestro beneficio personal, en la carne, por egoísmo, por vanagloria, dice que van a ser como madera, heno y hojarasca, que se van a quemar. Entonces, las obras son muy importantes para la vida cristiana, porque es por nuestras obras que se sabe si somos salvos o no. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, en esas virtudes de la Iglesia, Jesús le dice allí, moras donde está el trono de Satanás. Y posiblemente, como os decía al principio, esto se refiere al templo de Zeus o al templo del emperador, porque se rendía culto al emperador. Y déjame decirte una cosa que es muy importante. Detrás de un ídolo siempre está Satanás. Puede que te suene fuerte esto, sobre todo si te identificas con la religión católica, católico-romana. Los ídolos son algo que Dios aborrece, puedes leerlo en la Biblia. No importa lo que te diga el sacerdote, importa lo que dice la palabra de Dios. Todo lo que tiene que ver con idolatría es algo que Dios odia, porque es un sustituto barato de la gloria de Dios. Y aquellas personas allí en Pérgamo adoraban al emperador y adoraban a Zeus, y era una ciudad que estaba entregada a la idolatría. Mira, cuando tú estás adorando a un ídolo, sea una virgen, sea un santo, sea quien sea o lo que sea, a quien estás adorando en realidad es a un ser que se esconde detrás de ese ídolo, como si fuera un ángel de luz maravilloso, pero es el mismo Satanás. Cuidado con la idolatría. La Biblia dice que adoremos solamente a Dios, que es el único Dios vivo y verdadero. Te pondría a contar historias de familiares míos y de mi esposa en cuanto a ídolos, pero no tengo tiempo en esta mañana, y de cómo ellos dejaron los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Una de las virtudes que tenía esta iglesia de Pérgamo es cuando Jesús le dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Y habla ahí en ese versículo 13 de un tal Antipas. Por supuesto, este no era Herodes Antipas, no tiene nada que ver con ese gobernante. Antipas, del que está hablando aquí, posiblemente fue un obispo de la iglesia que fue mártir. ¿Sabéis por qué? Porque por pedido de Domiciano, a este hombre cristiano lo asaron dentro de una olla de bronce. Fue algo terrible, que quedó registrado ahí en los anales de la historia y en los anales de la Iglesia. Y aquellas personas jamás se olvidaron de lo que había acontecido con este siervo de Dios. Y Dios les dice, a pesar de lo que ha sucedido ahí, sigues reteniendo mi nombre y sigues teniendo fe en mí. Esa era una gran virtud de la Iglesia. Pero seguimos adelante en este bosquejo y vamos a ver ahora los defectos de la Iglesia. En ese versículo 14 que hemos leído,
encontramos a Jesús diciéndole: tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. En el Antiguo Testamento, la doctrina de Balaam llevó a los israelitas a casarse con mujeres que no eran del pueblo de Dios, que eran de Moab, moabitas, y a practicar la idolatría y la prostitución sagrada. Las mujeres moabitas tenían una gran belleza y los hombres israelitas las veían, y Dios les había dicho: no os caséis con mujeres de ese pueblo, porque ellas son idólatras, y si os casáis con ellas vais a adorar a los ídolos y va a caer la maldición divina sobre vosotros. ¿Y qué hicieron los israelitas? Desobedecer a Dios, pero por medio de esa doctrina de Balaam. La doctrina de Balaam, queridos hermanos, es enseñar a otros a violar los decretos, la justicia y la santidad de Dios. Si esto lo trajésemos hoy a la actualidad, la doctrina de Balaam que podemos tener hoy en nuestras iglesias podría ser, por ejemplo, una iglesia cristiana evangélica que acepta o que permite la homosexualidad, el aborto, el sexo antes del matrimonio o las parejas de hecho. Es una iglesia que ha caído en la doctrina de Balaam. ¿Por qué? Porque estamos mezclando las cosas del mundo con las cosas de Dios. Y Dios justamente ha llamado a la iglesia a ser una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que sigue los principios y los dictados de su palabra y no los que dice el mundo. También nos encontramos ahí en el versículo 15 que Jesús les habla de la doctrina de los nicolaitas. Y los nicolaitas, la doctrina de Balaam, Jezabel y todo este problema gnóstico que había en esta época aquí, más o menos tiene que ver con lo mismo. Los nicolaitas eran seguidores de un tal Nicolás que realmente no se sabe bien quién era. Pero ellos permitían tener prácticas paganas, actividades inmorales y daban culto al emperador. De hecho, uno de los grandes pecados de los nicolaitas fue que mezclaban el culto a Dios con el culto al emperador. Y eso es algo que a Dios le desagrada completamente. Cuando nosotros como cristianos vivimos un poquito en la iglesia y otro poquito en el mundo, a Dios no le gusta. Dios quiere que vivamos vidas para Él. Mira, puede que sea fácil ser cristiano, pero es muy difícil ser un discípulo. Y este es un tema que deberíamos hablar más a menudo. Parece que los cristianos o las personas en las iglesias lo único que queremos es tener el sello para presentar en el escáner cuando lleguemos al cielo y cuando pasemos por allí que se nos diga pi, 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 este es salvo porque ha recibido a Cristo. La salvación no es solo eso, queridos hermanos. No es solamente levantar la mano, hacer una oración y decir soy cristiano. Es ser un discípulo de Cristo. Ser cristiano puede ser gratis. Y lo es, porque el precio lo pagó Cristo. Pero ser un discípulo, querido, eso es pagar un gran precio. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice el Señor Jesús, deje padre o madre. Si alguno quiere ser mi discípulo y mira hacia atrás, no es digno del reino de Dios. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjate en las palabras de Jesús cuando habla del discipulado. Y de hecho Jesús nos dijo que fuéramos por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. ¿Pero para qué? Para hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, la vida cristiana no es solamente obtener un seguro de salvación eterna.
es vivir una vida completa para la gloria de Dios, diciendo que no a muchas de las cosas de este mundo, que traen maldición a nuestra vida y que no nos dejan cumplir el propósito maravilloso que Dios tiene para nosotros. Ahí tenemos este defecto de la Iglesia. Y viene el versículo 16 y aquí encontramos la solución. Jesús le dice: tenéis que arrepentiros. Tenéis que arrepentiros. Arrepentirse significa literalmente cambiar nuestra forma de pensar. Cuando cambio mi forma de pensar, entonces cambio mi forma de actuar. Si pienso diferente, mi conducta va a ser diferente. Por eso predicamos el Evangelio. El Evangelio está enfocado a la mente de la persona. Cuando yo entiendo que soy un pecador, cuando entiendo que ese pecado me separa de Dios, que estoy caminando rumbo al infierno, que la ira de Dios está sobre mí, pero cuando leo en la palabra de Dios que toda esa ira de Dios por mi pecado fue cargada sobre Cristo en la cruz, y acepto esa obra, entonces soy perdonado. Y tengo una nueva vida y tengo la vida eterna. Cuando comprendo eso y lo acepto, mi conducta, mi vida cambia. Mi comportamiento va a ser diferente. El conocimiento y la práctica de la palabra de Dios es lo único que puede luchar contra la ignorancia y las tentaciones de Satanás. Por eso es tan importante el arrepentimiento. Y por eso, cuando Jesús comienza su ministerio, su primer mensaje fue así: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed el Evangelio. Y lo mismo dijo Juan el Bautista cuando estaba precediendo a Cristo. Por eso la Biblia es tan importante en nuestra vida. La prioridad en una iglesia es la palabra de Dios, no las palabras de los hombres, como Balaán o Nicolaitas o Jezabel. Tenemos que dar prioridad a la palabra de Dios, por encima de todas las cosas. Amando a las personas, por supuesto, pero la doctrina es importante. Una doctrina sana que me cura, pero no una sana doctrina, que a veces muchos hablan de ella, pero por dentro están enfermos. Es muy diferente. La Biblia es un libro que informa, forma, reforma, conforma y transforma, si yo le dejo. Es muy importante la espada aguda de dos filos que sale de la boca de Dios. Esa es su palabra. Y luego viene, para terminar este mensaje, lo que es ya la recompensa en ese versículo 17. Dice ahí: el que tiene oído, oiga. Mira, la moda última es tener orejas multipiercing. Tú puedes estar escuchando y tener adornos en tu oreja, pendientes, piercings, tatuajes, dilataciones, pero eso no me preocupa. Lo que me preocupa es que tengas oídos para oír. Esto es externo, pero si usas tu oído para oír la palabra de Dios, realmente eso va a transformar tu vida. Y dice ahí que al que venciere, es decir, aquel que es cristiano verdadero, que ha recibido a Cristo como Salvador, dice que le va a dar el maná escondido. ¿Sabes que el maná era esa comida que comió el pueblo de Israel 40 años en el desierto y que era como una especie de pan que descendía del cielo y que salía con el rocío de la mañana? Un milagro. Ahora, el maná escondido me habla de que Dios está preparando para mí una comida nueva. Y dice también que nos va a dar una piedrecita blanca. Y en esa piedrecita blanca un nombre escrito que nadie conoce sino aquel que la recibe. Esto ya sería para otro mensaje. Porque cada vez que Dios le cambia el nombre a una persona,
es porque va a hacer una obra nueva en esa persona. Y desde el comienzo del Génesis lo puedes ver. Le cambió el nombre a Abraham y le puso a Abraham. Le cambió el nombre a Sarai y le puso Sara. Le cambió el nombre a Jacob y le llamó Israel. Y así podríamos seguir. Y hasta en el Nuevo Testamento Jesús le cambia el nombre a algunos de sus discípulos. Porque el nombre en la palabra de Dios es algo que identifica el carácter y a la propia persona. Por eso cuando estemos en la eternidad, Dios tiene preparado para ti un nombre. Yo aquí me llamo Abraham Soya San Pedro, pero no sé cómo me voy a llamar en el cielo. Un nombre nuevo, un cuerpo nuevo, una morada nueva, una familia de Dios. Hay tantas sorpresas que nos esperan en el cielo, pero tú que me escuchas en esta mañana, tienes que pensar en este mensaje que Dios le está dando a la iglesia de Pérgamo. Arrepiéntete. En cada mensaje, a cada iglesia de Apocalipsis, Dios llama al arrepentimiento. El ser humano se ha desviado de la voluntad de Dios. Dios tenía un plan para Adán y para su esposa Eva en el huerto del Edén. Les había dado su autoridad, había delegado en ellos el que ellos pudiesen gobernar este mundo de una forma maravillosa y disfrutar. Pero ellos decidieron ir por otro camino. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Nos hemos deslizado, nos hemos rebelado, hemos desobedecido a Dios, y la palabra de Dios, cuando nosotros la leemos, es lo que obra en nuestra mente y en nuestro corazón para que entendamos lo que Dios quiere para nuestra vida, para que conozcamos el mensaje de salvación. Pero ojo, la palabra de Dios no está hecha solamente para leerla o para memorizarla, está hecha para vivirla, porque es un libro que cambia vidas. Termino con una ilustración. Si yo digo Elvis, automáticamente estás pensando en Elvis Presley, la estrella del rock and roll, el rey del rock and roll. ¿Quién no conoce a Elvis? De hecho, algunos hasta dicen que está vivo. Cuando Elvis era un niño, iba a una iglesia evangélica y durante 5 años seguidos, por haber memorizado 350 versículos por curso, fue gratis a los campamentos de verano de su iglesia. Elvis Presley. 350 versículos por año, ¿tú sabes lo que es eso? Es muchísimo. Es casi memorizar un texto de la Biblia por día durante todo un año. Así lo hizo Elvis 5 años seguidos. Tremendo. La memoria y la inteligencia de este chico. Conocía la Biblia, conocía la iglesia evangélica, conocía a Dios. Muchas de sus canciones, si conoces a Elvis, eran canciones gospel, canciones que hablan de Dios, de la Biblia, del Evangelio, que cantaba en sus conciertos. Pero todo lo que él llenó fue simplemente su mente. Todo lo que él sabía de Dios se le quedó aquí, pero no lo bajó aquí. Puedes conocer a Dios terriblemente, puedes saber muchos textos de las Escrituras, pero si no lo vives, ¿de qué sirve? Si por algo fue conocido Elvis, fue por sus excesos sexuales, excesos con el alcohol, excesos con las drogas, y las personas y sus fans que le conocían saben que en los últimos años de su vida, sus conciertos ya dejaron de ser lo que era. Terminó mal.
Murió con 42 años, todavía más joven que yo. Y cuando apareció muerto por un ataque cardíaco en el baño de su habitación, al hacerle analíticas descubrieron 14 drogas diferentes en su organismo. Un hombre que pudo haber llegado a ser alguien grande para Dios. Su mente memorizó mucho de Dios, pero su corazón no vivió nada de Dios. Por eso yo quiero decirte en esta mañana, lo que tú tienes que hacer con la palabra de Dios es meterla en tu corazón y vivirla. Y que eso te cambie. No cambia conocerla, cambia vivirla. Elvis tenía la Biblia en su mente, pero no en su corazón. Tenía la Biblia en sus ojos, pero no la tenía en sus oídos. Y yo quiero decirte esto para terminar. Hoy tienes que tomar una decisión. Decide si vas a usar el bisturí del médico divino para sanarte o la espada del juez divino para condenarte. La espada de la gracia que vivifica o la espada del pecado que mata. Esta tiene que ser tu decisión en esta mañana. Por eso digo que la Biblia es actual, porque este mensaje fue escrito para aquella iglesia en Pérgamo, pero sigue siendo vigente para nosotros, para mí, para ti, en esta mañana, en el año 2021. Yo no conozco tu corazón, pero Dios sí te conoce, y Dios te ama, pero tienes que saber esto, querido amigo, querida amiga, si tú no te reconcilias con Dios, la espada de Dios está sobre ti como la espada de Damocles, trayendo condenación a tu vida. Pero si recibes el regalo de la salvación, si aceptas la obra que Cristo hizo en la cruz en tu favor, ocupando tu lugar, entonces esa espada de juicio divino se convierte en ese bisturí que entra en tu corazón y que extirpa de una vez por todas el cáncer del pecado que te está llevando a la condenación eterna. Por eso oro por ti, por aquellos que estáis escuchando este mensaje, para que podamos tomar una decisión y podamos dejar que el Señor Jesús, que viene a nosotros con esa espada de doble filo, que podamos elegir el filo de la salvación y no el filo de la condenación. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque tu palabra es maravillosa. Gracias porque tú nos amas de una forma tremenda que ni siquiera nos podemos imaginar. Pero gracias también porque tu palabra es una palabra que nos penetra, que nos transforma, que entra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Tú conoces a cada persona que está escuchando este mensaje. Conoces sus virtudes, pero conoces sus defectos. Conoces nuestros pecados, aquellas cosas ocultas que tenemos en nuestro corazón. Conoces nuestra rebeldía, nuestra desobediencia, nuestro egoísmo, nuestro querer vivir sin Dios. Y sin embargo, ¿cuánto te necesitamos, Señor? Te pido, oh Dios, que tú obres en cada corazón en esta mañana y que no haya ni una sola persona hoy que termine esta reunión sin haberse reconciliado contigo, sin haberte dicho, oh Señor Jesús, perdóname, limpia mi corazón, atraviésame con la espada de tu palabra y sáname, sálvame, te necesito, Jesús. Padre, te alabamos, te adoramos, sigue obrando en este mundo, sigue quitando el virus y la pandemia, pero sobre todo el virus y la pandemia del pecado
que mora en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Aquí estamos para ayudarte en todo lo que puedas necesitar.